Bien, buenas tardes a todos. Gracias por asistir hoy a una nueva charla del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la PUC, VIALAB, y también nos acompaña el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA. Hoy la charla nos presentará José Manuel Saavedra, quien es doctor en Ciencia de la Computación por la Universidad de Chile. Ha liderado el equipo de investigación de Oran S.A. y es cofundador de Impress. Actualmente es profesor asistente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, Chile. Sus áreas de investigación incluyen aprendizaje autosupervisado, recuperación de imágenes por contenido, detección de objetos libre de Anchor, modelos de autoatención para reconocimiento visual, entre otras. Además, José Manuel ha participado como director o investigador principal en proyectos financiados por ANIP, Fondasit y Corfo. Ok, José Manuel, entonces tú puedes comenzar. Tu charla durará aproximadamente 45 minutos. Luego de eso, ven las consultas y dudas que puedan surgir del público. Así que, adelante. Ok, gracias Jorge. Primero agradecerles por la invitación al grupo IALAB de la Católica y justamente al Centro Nacional de Inteligencia Artificial, ¿no? Que hoy día viene creciendo, ¿no? Muy contento yo particularmente de poder compartir mi experiencia en algunos temas de los que he trabajado con ustedes. Gracias también por la presentación, Jorge. Hoy día voy a hablar de uno de los temas en el que he venido trabajando y particularmente uno de los temas con los que empecé a trabajar durante mi tesis de doctorado, que tiene que ver con los dibujos, ¿no? Al que llamamos hoy en día Sketch-Based Understanding in Computer Vision. Bueno, es agradable también ver algunos nombres conocidos dentro de los participantes, algunos exalumnos míos, gente muy importante dentro de este grupo. Ok, yo sé que, déjeme, ahí está. Yo sé que la mayoría está relacionada con el área de Computer Vision, pero por ahí tal vez hay alguien que no es parte de esta área, ¿no? Y me gusta siempre empezar mis charlas un poco motivando el área. Hace un tiempo traté de plasmar diferentes definiciones en esta que aquí propongo, ¿no? Que es justamente un área desarrollada o enfocada en el desarrollo de modelos computacionales capaces de interpretar el mundo, de interpretar nuestro ambiente a través de data visual. Y me gusta desde hace un año atrás, más o menos, poner esta figurita del trilobite o la trilobita. Pues hace poco leí el libro Deep Learning Illustrated, un libro muy didáctico, muy bueno, que lo sugiero siempre en mis clases, que representa como el eslabón inicial del sistema visual animal, del sistema biológico, ¿no? El trilobita, en él una especie que existió hace 500 millones de años, se le diríamos que representa o se le ha encontrado, se ha hallado un sistema visual complejo, ¿no? Y por eso es que aquí me gusta ponerlo de algún modo. Y por otro lado, también me gusta motivar esta área. Y muchas veces cuando trato de motivar el estudio de Computer Vision, de visión por computadora, siempre he pensado años atrás en cómo motivar, cómo demostrar la importancia de esta área. Y hace un tiempo, hace un par de años ya, encontré justamente una publicación de Stanford, que es el AI Index, ¿no? De Stanford, en donde se muestra estadísticas acerca de las diferentes áreas, de cómo se desarrolla la inteligencia artificial año tras año. Y justamente el reporte de este año, actualizado a marzo al 2020, o sea, que este año se publicó con información hasta el 2020, representa estas curvas de crecimiento respecto a publicaciones en diferentes áreas de la inteligencia artificial. Y vemos que en la punta, ¿no? Una de las áreas que más ha crecido en cuanto a publicaciones, por diferentes motivos, es Computer Vision, relacionadas con las ciencias de la computación, ¿no? Acá arriba. Y justo a la par está el Learning, todo esto de la mano del Deep Learning.
¿Ok? Entonces, notamos que el área es altamente relevante. ¿Y por qué sketches? Dentro de Computer Vision hemos visto diferentes tareas, ¿no? Clasificación de imágenes, detección de imágenes, segmentación, modelos generativos, síntesis, interpretación, captioning. En realidad hay muchas áreas. Pero no hemos visto mucho relacionado con dibujos. Cuando yo comencé a trabajar en mi tesis de doctorado, mi área, yo venía de un background en recuperación de imágenes por contenido, en donde uno establece consultas visuales. Entonces, diríamos, masificación de dispositivos móviles, pantallas touchscreen, era más fácil hacer una consulta a través de un dibujo que por texto. Entonces, esto me planteó a mí que justamente una de las formas en el que una persona puede consultar justamente es a través de los dibujos. Y comencé a trabajar en ese dominio. Bueno, después de tantos años ya me he dado cuenta de que justamente el área fue eh, la decisión fue bastante acertada. ¿Ok? Y ahora les voy a contar un poco de por qué. Y por qué los sketches tienen relevancia en este campo. Bueno, primero que los sketches o los dibujos representan la forma natural de comunicación, ¿no? De hecho, la historia que conocemos nuestra historia a partir de los dibujos, ¿no? Particularmente las pinturas rupestres representan esa forma de comunicación, ese legado, esa información que nos dejaron desde el Neandertal, ¿no? De hecho, hace poco, cuando digo hace poco, 3 años atrás, 2018, se encontraron pinturas rupestres que datan de hace 64.000 años atrás, ¿ok? En España, por lo tanto, hay una gran historia ahí que aprender a partir de estos dibujos. Entonces, la comunicación a través de sketches ha estado desde el inicio, ¿no? Del hombre. Por otro lado, hay estudios que indican que hay una fuerte relación entre el desarrollo cognitivo y los dibujos. De hecho, cuando nosotros empezamos a entender el mundo, no lo hacemos de una manera concreta, sino de forma abstracta a través de los dibujos. Hay un libro muy interesante llamado Harold and the Purple Crayon, en el que se establece cómo el nivel cognitivo de la guagua, de los bebés, van desarrollándose a través del entendimiento o de relacionar los dibujos con el mundo. Por otro lado, estos sketches, estos dibujos representan una forma natural de descomponer un problema complejo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un plan, una descripción de un proceso complejo a través de simples dibujos. Hay un trabajo de Kenneth Forbus del año 2011, de justamente esta relación entre los dibujos y los modelos con el desarrollo cognitivo. Por otro lado, en este tiempo, también en el año 2011, se hicieron estudios que, diríamos, confirman lo que hace 50 o más años atrás, Hubel y Wiesel, deben conocer a Hubel y Wiesel, dos neurocientistas, que representan la base de lo que conocemos hoy de la percepción visual, ¿no? Visual Perception, que era el libro que ellos escribieron. Premio Nobel también en el año 81. Perdón, sí, Premio Nobel en el año 81. Bueno, ya Hubel y Wiesel habían descrito de que las primeras capas de la corteza visual responden a información del tipo de bordes, de contorno, relacionada con los sketches. Es decir, los sketches están llevando información semántica que el cerebro rápidamente puede entender. Entonces, en el año 2011, Walter y justamente una famosa investigadora del área de Computer Vision, Fei-Fei Li, hicieron un trabajo relacionado con un análisis de la corteza visual ante diferentes estímulos, muy similar a lo que hicieron en cuanto al concepto Hubel y Wiesel. En este caso, midieron la respuesta a través de MRI funcionales, ¿no? Respuestas del cerebro ante fotos y contornos de fotos. Y demostraron que la información captada, ¿no es cierto?, por los sensores, este MRI funcional tenía una representación muy parecida. Es decir, si yo quito los colores, puedo mantener y mantengo las formas, tengo suficiente información para entender una escena. Bueno, esto ya lo habían demostrado de algún modo Hubel y Wiesel hace 50 años atrás. Bien, lo otro importante, que de hecho este año para mí ha sido muy
satisfactorio en cuanto al avance en esta área. La comunidad del área de Computer Vision también ha mostrado gran interés en esta disciplina, ¿no? En el Sketch-Based Understanding. De hecho, en CVPR este año, se propuso el primer workshop orientado a Sketch-Based Understanding, en el que tuve la suerte de participar con 2 estudiantes míos. Y curiosamente, en la ICCV, ¿no?, de este año, también hubo un workshop orientado a Sketch-Based Understanding. Entonces, esto nos dice de que el tema está tomando bastante importancia dentro de la comunidad, ¿no? Y ahora les voy a contar qué tipo de trabajo hemos desarrollado en esta línea. El primero de ellos, que tiene que ver con los trabajos iniciales que hice desde mi tesis de doctorado, es lo que llamamos recuperación, particularmente recuperación de imágenes, fotos, a través de dibujos, ¿no? En donde un usuario dibuja lo que le gustaría recuperar, le gustaría encontrar en un catálogo. Aquí hay algunos ejemplos, y un motor de búsqueda recupera las fotos más parecidas. En la izquierda están mostrando un ejemplo de recuperación en datasets públicos, particularmente asociados a escenas. Hay un dataset llamado Flickr 15K, en donde pueden tener imágenes como la que ven aquí. Entonces, tengo un catálogo. Imagínense que ustedes tienen un catálogo de fotos y ustedes recordaron que visitaron un lugar, pero no tienen la foto, no tienen el nombre, y lo que quieren es recuperar algo que el nombre del lugar que visitaron. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es dibujar ese paisaje, ese lugar, esa escena. Y el motor de búsqueda le devolverá las cosas más similares. He tenido la suerte de trabajar en la industria, ¿no? de cofundar una empresa orientada a un área altamente importante en nuestra actualidad, y particularmente en el mundo de pandemia que vivimos, que es el e-commerce. En el e-commerce, la búsqueda, particularmente, es el paso básico para poder concretar, ¿no es cierto?, para poder seguir con el flujo del e-commerce. Si no encuentro lo que quiero, los demás pasos no sirven, la logística, la venta, no se va a dar. Entonces, lo primero es encontrar, y para ello necesitamos medios efectivos y eficientes, de manera de capturar el interés de los usuarios, de manera de que el usuario esté más enganchado con el e-commerce. Entonces, hace un tiempo, desarrollamos una tecnología basada justamente en dibujos, permitir que los usuarios, que los consumidores, desarrollen sus consultas, no a través de textos, que a veces son muy lateros, ¿no?, sino a través de dibujos. Y aquí algunos ejemplos, ¿no? Uno dibuja un balón de fútbol y el modelo me recupera balones de fútbol. Una sartén, y ahí va, una patineta, un scooter, ahí estamos, una silla de guagua, unos audífonos, y el modelo busca los objetos más parecidos dentro de un catálogo. Aquí hablamos de catálogo de e-commerce. Y un catálogo de e-commerce pueden tener desde miles hasta millones de productos, particularmente cuando uno tiene marketplaces, ¿no? Bien, hemos trabajado bastante ahí. Aquí un ejemplo de una de las aplicaciones que hemos desarrollado en Impresi, que es la empresa que cofundé y en la que he trabajado hasta agosto de este año, y en la cual sigo colaborando, ¿no? Bien, los modelos, a ver, para entender un poco cómo se desarrollan estos modelos, los modelos más exitosos en este contexto es a través de entrenamiento de redes paralelas, ¿no? Redes siamesas, en el que uno trata de modelar un espacio de características bimodal porque tienen dibujos y tienen fotos, de manera de que dibujos y fotos semejantes en el espacio caigan muy cerca, de manera que su distancia entre ellas sea pequeña, mientras que dibujos y fotos que no tienen relación caigan más lejos, no se alejen. Y esto se puede modelar a través de redes siamesas con una pérdida llamada contrastive loss, ¿no?, que trata de acercar pares de objetos semejantes y alejar pares diferentes. Y una variante del contrastive loss, de hecho una variante mejorada, es el triplet loss, ¿no?, en el que tanto la distancia positiva como negativa se relacionan entre sí, de manera que uno
de alguna manera tenga un referente, o el positivo tenga un referente, el positivo. ¿Qué tan cerca deben estar un par positivo? O sea, tan cerca de manera de que sea menor que un par negativo. Hay una relación entre los pares. Bueno, esta es la forma en cómo se entrenan los modelos, particularmente en este aspecto que es en el que tenemos un contexto bimodal. Tenemos por un lado sketches que tienen su propio backbone y tienen fotos que tienen su propio backbone. El backbone azul trata de extraer características o un embedding del sketch, mientras que el backbone verde trata de extraer características de la foto, ¿no? Genera un embedding muy similar al obtenido por el sketch. Entrenar redes de mesas o contrastive loss y triple loss no es fácil. Se requieren muchos datos, mucha variabilidad entre los pares. Entonces, como es complicado, una de las formas que ha funcionado bien es hacer un entrenamiento incremental. Partir de preentrenar los backbone en problemas más simples, como de clasificación. O en problemas más simples, en el siguiente paso, como tener como pares positivos aquellos que correspondan a la misma clase, es decir, tener una similitud gruesa. Y luego, cuando uno pasa al modelo de tripletas, tener pares un poco más de grano fino. O sea, ir desde lo más fácil hacia lo más complejo. Ese entrenamiento incremental ha funcionado bastante bien en diversos modelos, particularmente en lo que tiene que ver con Similarity Search. Este esquema lo desarrollaron unos colegas de Surrey, Tubui, y con el grupo de un amigo de Brasil, Moacir Ponti, ¿no? Y John Colomós de Inglaterra. Y además, para facilitar la convergencia, uno agrega un cross-entropy. Es decir, uno mantiene una tarea de clasificación, de manera que el embedding generado, además de poder mantener similitud entre objetos, también mantenga la clase. O sea, que el embedding siga representando a gatos y sean diferentes del de perros y etcétera, ¿no? Entonces, este es el esquema utilizado hasta la fecha. Sin embargo, este esquema, que es el que está sombreado, o sea, en negrita, el primero, que tiene un mean average precision, una precisión de 53% más o menos, requiere un vector de dimensionalidad 256, o sea, vectores de 256 valores flotantes. Bueno, en esta tablita se compara este modelo que acabo de escribir con algún modelo que alguna vez junto con otro colega propusimos, como el Learn Key Shapes, en el que en el mismo dataset teníamos más o menos un poco menos de la mitad, ¿no? O, claro. Entonces, esta metodología que acabo de explicar sí demuestra una efectividad interesante. Entonces les decía que el problema está en que cuando uno pasa a producción, y es ahí donde relacionarse con la industria tiene mucho sentido, porque uno no solo va a desarrollar investigación de manera de que un problema pueda ser resuelto de algún modo, sino que ahora me interesa que sea eficiente, es decir, que sea fácilmente transferible a la industria. Y en ese contexto, mencionaba que el vector de características, el embedding, tiene una dimensionalidad de 256 y cada valor representa un flotante. Por lo tanto, en la práctica tenemos una representación de 1024 bytes. 1024 bytes para representar sketches, para representar este espacio de características, puede resultar bastante alto, particularmente si están modelando un marketplace con millones de imágenes. Imagínense la cantidad de memoria o de RAM que necesitarían ocupar, ¿no? Y esto también impacta la comparación, ¿no es cierto? La comparación entre vectores, calcular la distancia euclidiana, la similitud coseno está asociada también al tamaño o a la dimensionalidad del espacio. Entonces, resulta altamente importante reducir esta dimensionalidad. ¿Qué tal si nos quedamos con una dimensionalidad de 4? Donde cada vector tendría 16 bytes, resultaría mucho más eficiente. Es así que con un estudiante ahora ya profesional y parece que conocido de ustedes, Pablo Torres, trabajamos en el estudio de representaciones compactas, reducidas, ¿no? En el mundo del Sketch-Based Image Retrieval. Y en este contexto evaluamos diferentes enfoques. Desde un enfoque de representación binaria, y tratamos de crear vectores binarios, o sea, en donde en lugar de tener 4 bytes, tienen un bit por representación, o técnicas más orientadas a la reducción de la dimensionalidad.
técnicas como PCA que tratan de mantener la estructura global de la escena y técnicas más orientadas a mantener la estructura local. En este aspecto, claramente, nuestra intuición era que técnicas de reducción de dimensionalidad que mantienen la localidad o la estructura del espacio original iban a ser las más eficientes. Y justamente eso fue lo que demostramos. Y en este caso, la técnica que ocupamos para reducir la dimensionalidad, o la técnica, en todo caso, del estado del arte, para reducir la dimensionalidad eficientemente y mantener la estructura local del espacio original, es la técnica conocida o denominada UMAP, ¿no? Uniform Manifold Approximation and Projection, que trata entonces de obtener un manifold, o obtener un espacio reducido, ¿ok? Manteniendo la estructura local o la topología local del espacio. ¿Y qué es la estructura local o la topología local? Está relacionada con la vecindad. Es decir, si un punto en el espacio original tenía 5 vecinos determinados, en el espacio destino, en el espacio reducido, debería mantener esa vecindad. ¿Ok? Y este UMAP trata de resolver ese problema. Particularmente modela un problema de optimización basado en un cross-entropy binario en el que, de hecho, esto también se representa como que finalmente cross-entropy está asociado a la divergencia KL. Para cada par de puntos, para cada arista que conecta dos puntos, tengo que tratar de mantener, si es que están cerca, tratar de mantenerlos cerca, y si están lejos, tengo que mantenerlos lejos, y eso se logra a través de una fuerza de atracción que mantiene los puntos cerca, y una fuerza de repulsión que trata de separar puntos que en el espacio original están lejos. ¿Okay? Esta idea resultó muy efectiva y eficiente en nuestro problema, particularmente cuando lo aplicamos a casos reales, ¿no? Y para eso, nosotros, junto con Impress y la empresa orientada al e-commerce, creamos un dataset de evaluación del e-commerce, en donde los productos que vamos a buscar representan un catálogo, más o menos, esto tiene como de 13.000 a 15.000 productos, imágenes, y tengo un conjunto de sketches que representan algunas de estas clases. También evaluamos el desempeño en dataset público, como el que mostré, Flickr 15K. Entonces, lo primero que hicimos es probar en Flickr 15K este modelo. Y en este contexto, a ver, el mejor desempeño que habíamos obtenido era 53% de MAP, ya les comenté en la slide anterior. Y resulta que cuando comenzamos a reducir la dimensionalidad del espacio, logramos, fíjense, reducir la dimensionalidad y al mismo tiempo vamos manteniendo la efectividad. De hecho, vamos mejorando la precisión de los resultados con dimensionalidad baja. Mientras que con PCA rápidamente eso se degrada, y con los demás métodos también había un comportamiento muy similar, es decir, la precisión no logra superarse. En cambio, manteniendo la estructura local, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el modelo trata de extraer características relevantes para la vecindad. Y esas características relevantes para la vecindad hace que objetos que cayeron lejos por algún motivo, por tener un background muy ruidoso, etcétera, se acerquen a su zona más semántica. ¿Por qué? Porque las características que se están midiendo son apropiadas o son importantes para ese nicho, para ese clúster. Entonces, eso es lo que permite que el desempeño aumente. Bueno, evaluamos este mismo modelo en el dataset de e-commerce. Nos dimos cuenta primero que el desempeño era más bajo. O sea, partimos ya desde un punto de vista, desde un punto de partida muy inferior, 15 de MAP. Bueno, esto nos dice que un modelo sketch, recuperación basada en sketches, no es suficientemente genérico, no generaliza muy bien a otros problemas. Eso lo voy a discutir después. Pero lo importante es que con la misma técnica, UMAP, aunque tenga un desempeño bajo, logramos mejorar. Logramos mejorar a 21% con una dimensionalidad reducida. Bueno, esto fue parte de lo que presentamos en CVPR este año. Aquí algunos ejemplos de consulta. Fíjense, este es el baseline, el método del estado del arte, sin reducción de dimensionalidad.
y la consulta es una bicicleta, y el modelo trae bicicletas, pero la semántica no es muy buena, entre medio hay otras cosas que tienen círculos, como lentes, ¿no? Mientras que aplicando UMAP, las características se, que se extraen se centran en las bicicletas, porque en la vecindad hay más bicicletas y por lo tanto la recuperación es más pura, ¿no es cierto? Se centraron en características de las bicicletas y lo que recupero son puras bicicletas. Eso pasa igual en el caso de la sartén, que en el baseline hasta tijeras obtengo, y en el caso de reducir a través de esta técnica, tengo cosas relacionadas con la sartén o muy próximas, ¿no? Como una olla. Bien. Sin embargo, ya les había contado de que lo que notamos fue que el modelo, cuando pasamos de un contexto a otro, tiene una pobre generalización. Generamos o tenemos un map bastante bajo en el caso del e-commerce. ¿Cómo podemos mejorar esto? Bueno, alguien me podría decir, bueno, entrenemos un modelo orientado al e-commerce, particularmente con cosas de catálogos. Entonces tendríamos que generar pares en ese contexto. Y ahí es donde me puse a pensar y dije, esto no escala. No puedo estar generando datasets etiquetados para cada e-commerce en donde vamos a aplicar nuestro modelo. Entonces, desde el punto de vista industrial, esto no es práctico. Entonces, si bien los modelos supervisados tienen buen desempeño en un conjunto de datos similar a los datos en los que se entrenó, no generaliza muy bien y es impráctico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Decidimos hace aproximadamente un año también, con otro de mis estudiantes que está por defender, Javier Morales, y en el que también participa un amigo mío de Snap, comenzar a explorar técnicas autosupervisadas. Creo particularmente, o estoy convencido de que las técnicas semi o autosupervisadas es en donde debemos ponerle bastante esfuerzo y es en donde debemos aumentar, ¿no es cierto?, la efectividad o el desempeño de estos modelos, aumentar, incrementar su desempeño. Entonces decidimos evaluar técnicas autosupervisadas para este contexto, que hasta la fecha no se había desarrollado. De manera de que tomemos ventaja de la gran cantidad que tenemos de data no etiquetada. Y que pueda ser incluso mejorada con algo de data etiquetada, es decir, pasar de un self-supervised a un semi-supervised también es valioso. Bueno, entonces lo primero que hicimos es comenzar a explorar técnicas que en el estado del arte se han desarrollado, y justamente en el año pasado, 2020, se propuso una técnica muy interesante llamada BYOL, Bootstrap Your Own Latent, que particularmente Latent se refiere a la representación visual, ¿no es cierto? Entonces el modelo está enfocado en generar representaciones visuales en forma autosupervisada. ¿Y cómo se hace esto? Teniendo una entrada, una imagen, y tener dos caminos. Es una red siamesa, esto se basa también en modelos entrenados con el enfoque contrastive loss, en el que por un lado tengo un backbone que va a extraer información de una transformación del input, y por otro lado otro backbone que va a extraer información del mismo input pero transformado de otra manera, con otra función de transformación. Entonces, dado que yo tengo transformaciones del mismo input, estos dos representan pares positivos, ¿no? Y lo que quisiéramos es que las representaciones generadas por los dos backbone sean similares. Y en ese contexto, este enfoque lo que hace es mantener un backbone como fijo, como target, o como teacher, y el otro backbone como student. Esto también se puede entender como un modelo teacher-student. Entonces, el student trata de aproximarse o parecerse al referente que es el teacher. De modo que el student se actualice o modifique sus pesos, ¿no? En este caso, una ResNet, y el teacher no lo haga con el error generado, sino que suavemente, con pasos muy pequeños, vaya recibiendo información del student.
el student le va brindando información al teacher. Esto es particularmente algo que se llama moving average update, ¿no? En donde vamos actualizando de acuerdo a cómo vamos moviéndonos en el tiempo. Entonces decidimos aplicar esta técnica que había dado éxitos bastante buenos, o sea, había sido exitoso en ImageNet, por ejemplo. Decidimos ocuparlo en una forma monomodal todavía, para un contexto de dibujos. Entonces, junto a Javier, tomamos un dataset de puros dibujos, en este caso QuickDraw, en donde hay 50 millones de dibujos divididos en 345 categorías. Aquí una muestra de QuickDraw. Y hicimos una evaluación en diferentes datasets. A ver, primero construimos un dataset con data etiquetada, o abajo, el segundo, con 128 clases, como para tener un punto de partida, como para poder evaluar modelos en forma supervisada, y otro conjunto con clases diferentes, 128 clases, unlabeled, o sea, en donde no usamos etiquetas. Estos dos se ocuparon para entrenamiento independientemente. Y para testear, creamos datasets de testing, de evaluación, con objetos de las clases con las que habíamos entrenado, o sea, objetos conocidos respecto a sus clases, y objetos de clases desconocidas, unknown objects, ¿no? Y esto para validar la generalización del modelo. Entonces, antes de pasar a la evaluación, aquí una muestra de algunos dibujos de clases, como por ejemplo aquí van a ver un pastel, van a ver una mariposa, una flor, aquí una TV. Estas clases que estoy mencionando no se han usado o no se usaron durante el entrenamiento. Y lo que va a servir, lo que va a servir este dataset es para evaluar la generalización, como dije antes. Entonces, primero evaluamos con objetos conocidos respecto a sus clases. Obviamente las imágenes nunca se tocaron para entrenamiento. Y notamos, por ejemplo, que claramente un modelo utilizando un enfoque supervisado con ResNet tenía un mejor desempeño tanto en clasificación como en precisión, en recuperación. Claramente porque un modelo supervisado se ajusta a esas clases. Pero cuando lo comparamos con Visual, que entrena en forma autosupervisada, el modelo entrenado en forma autosupervisada no estaba lejos, estaba muy próximo y nunca usamos etiquetas. ¿Sí? Era competitivo, claramente menor, pero competitivo, y mucho mejor que un modelo a través de Variational Autoencoder, ¿no? Que también me permite desarrollar un espacio latente en forma autosupervisada. Pero lo más importante que descubrimos fue que cuando evaluamos con objetos de clases que no se habían utilizado durante el entrenamiento, nuestro modelo autosupervisado era mejor que el resto, era mejor que un modelo supervisado. Entonces, ¿qué demuestra esto? Demuestra que el enfoque self-supervised generaliza mejor. Y esto, claro, en un contexto monomodal. Entonces, aquí algunos ejemplos de consulta en donde se demuestra esa generalización o ese buen desempeño. Por ejemplo, aquí hay una query, en los dos casos. En la izquierda está el resultado del modelo supervisado y en la derecha el modelo self-supervised. Y el modelo supervisado, si bien aprende algunas formas, las primeras tienen que ver como el sofá de la consulta, sin embargo, fíjense, trae cosas que no tienen relación semántica, ¿no? Mientras que el modelo autosupervisado, todas tienen una relación semántica con la query. Aquí algunas otras consultas de ese enfoque. A la izquierda, las consultas, y a la derecha, las imágenes similares de acuerdo al enfoque del self-supervised. Sin embargo, esto no resuelve el problema de Sketch-Based Image Retrieval, porque en ese contexto yo necesito un modelo bimodal. Yo solamente les mostré ahora lo que pasaba con puras sketches, pero ¿qué pasa con un contexto bimodal en el que tengo fotos y sketches que son de diferente naturaleza? ¿Tendré que formar pares otra vez? No, pues eso no es lo que queremos. Entonces, si comienzo a formar pares, le quito la gracia al modelo self-supervised, ¿no es cierto? Entonces, junto con Javier y Nils, propusimos otro trabajo, que es el Bimodal Visual for Sphere. Y en este trabajo, ¿cuál era la forma simple de generar un sketch a partir de una foto? Calcular su imagen de contorno. Esta
que podría ser un enfoque naive, lo evaluamos con diferentes estrategias. Por ejemplo, algo muy simple como Kani, nos arrojaba un 0.14 en un dataset del e-commerce, y se aproximaba mucho a lo que teníamos, que era 0.15, pero esto de manera self-supervised. Sin embargo, 0.15, 0.14 representa un valor muy bajo todavía para una aplicación industrial decente. Entonces, mejoramos la forma de extraer los contornos. Claro, Kani es un modelo de bajo nivel, donde no se centra en la semántica del objeto, sino en la variación de los píxeles. Entonces, investigamos otros modelos de extracción de contornos más semánticos, como PDNet, y usando PDNet el desempeño era mejor. ¿Okay? Esto de aquí es un modelo que resultó de menor desempeño, pero mayor que el Kani, es usando un entrenamiento con pares. Y esto usando un dataset llamado Sketching, donde tengo pares entre Sketch y foto, tal como lo vieron en este slide. ¿Sí? Esos pares son de dataset de Sketch. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué todavía el desempeño era pobre? Claramente porque los contornos extraídos con Kani o con PDNet no representan el nivel de variabilidad o la abstracción, ¿no? La no rigidez de los sketches. Entonces, dijimos, ¿cómo podemos hacer que el modelo aprenda cierta diversidad, ¿no? Cierta abstracción real de los sketches? Porque un contorno, un edge map, un contour map no representa esa abstracción de los dibujos. Entonces, lo que hicimos fue un trabajo incremental. Tratar de calentar la red de un warm-up a través de el dataset de Sketchy, que tiene consultas o queries más sketches reales, ¿ok? Y luego hacer un afinamiento, un tune con el dataset propio del e-commerce en forma self-supervised. Y cuando hicimos esto, miren, aunque Sketchy no tiene nada que ver con e-commerce, cuando hicimos este trabajo incremental, nuestros resultados aumentaron en un 10%, de tener 0.14 ahora tenemos 25 de map. Y esto ya fue un paso bastante grande en nuestra investigación. Actualmente estamos evaluando otras ideas y nuestra hipótesis es que lleguemos pronto a superar el 30 de map, ¿no? Que ya en términos industriales es un buen valor dado nuestra experiencia en otros problemas. Ok, esto con respecto a recuperación basada en Sketch. Por otro lado, tengo otro estudiante de magíster trabajando en otro de los problemas interesantes dentro de la comunidad de Sketch-Based Understanding, es cómo podemos pasar de los sketches hacia fotos o hacia imágenes fotorrealistas. Y esto es Image Translation from Sketch to Photo. Y es un trabajo también conjunto con Diego Donoso, quien es mi estudiante de magíster. Entonces, la idea es que, dado un sketch, un dibujo, pueda generar una imagen fotorrealista, como la que ven a la derecha. Incluso podemos agregar información de color, de manera de que el resultado sea una imagen que represente la distribución de color del input, ¿no? Entonces, en este aspecto, con Diego estamos terminando un survey. Claramente, el enfoque más apropiado es utilizar un modelo GAN, ¿no? Una red generativa con un discriminador que va a validar, o va a rechazar, o va a descubrir, o va a detectar las imágenes generadas por el generador, y un generador que trata de confundir al discriminador. Estos dos componentes resultan ser altamente importantes en estos contextos. Sin embargo, lo que yo quiero generar no es aleatorio. Lo que yo quiero generar, si bien tiene cierta aleatoriedad, depende de un input, porque lo que yo quiero generar es una imagen fotorrealista que semánticamente tenga relación con el input, tenga relación con el sketch, represente la misma semántica. Entonces, en ese contexto, hablamos de GANs condicionales. Y el modelo, o los modelos más exitosos en los últimos años en GAN condicionales, tienen su inicio con Pix2Pix, ¿no? En el trabajo de Isola y los demás Xu, Shou y Efros, cuando ellos propusieron un enfoque basado en modelos generativos
¿ok? Para traducir una imagen a otro dominio, como por ejemplo traducir una imagen de mapa de segmentos a una imagen fotorrealista, o colorear una imagen, o encontrar, incluso tienen algunos trabajos sobre encontrar imágenes fotorrealistas a través de mapas de contornos, no de sketches propiamente dicho, pero sí de imágenes de contornos. Entonces, ellos proponen un modelo generativo basado en UNet, ¿sí? Como lo que ocupamos en segmentación, y un modelo discriminativo que no discrimina holísticamente o globalmente, sino que discrimina localmente, usando un patch gun. Y la idea es que tanto el discriminador como el generador reciban como parte del input el X, ¿no es cierto? El sketch de input a toda la estructura. Entonces, al generador se le ingresa el X, y el discriminador que recibe el Y, o sea, lo que debe generar, también se le acompaña el X para que tenga la información de lo que debiera tener o debiera generar el generador. Este es uno de los modelos. El otro modelo, que es la evolución de Pix2Pix, y que básicamente es un trabajo hecho por el mismo grupo de Efros y su equipo, proponen un modelo muy interesante que es CycleGAN, que inicialmente fue propuesto para trabajar con datasets no emparejados, unpaired images, en donde la idea es interesante. Parten de un dominio X y quieren generar Y, pero además de generar Y, ustedes toman ese Y y vuelven a generar X, de manera de que con ese Y vuelven o debieran estar cerca del X nuevamente. ¿Ok? Eso hace más robusta la generación del modelo. Y lo mismo pueden hacer con el Y. O sea, parten del Y, generan X, y con el X generado vuelven a generar Y. Esta es la idea más interesante de CycleGAN. Y por otro lado, tenemos SketchyGAN, que apareció también un poco en el año siguiente, en el 2018, en el que aquí la idea es agregar, o sea, basado en Pix2Pix y Cycle, particularmente Pix2Pix, en esta arquitectura de UNet y de PatchGAN, la idea es agregar un componente que en nivel tras nivel, tanto en el discriminador como en el generativo, le vaya pasando información del sketch. O sea, normalmente cuando uno tiene un modelo generativo, el input, o sea, el sketch se recibe en el input y de ahí no aparece más. En este caso, la idea es que el input vaya retroalimentando, ¿no? Es como un repetidor que vaya ingresando en diferentes niveles. Y aquí en la derecha ustedes ven que tengo un input, y que sería en este caso el eFake al discriminador. El eFake es la imagen generada, y le voy pasando la imagen real para que el discriminador tenga más información en diferentes resoluciones. Igual en el generativo. En el generativo le voy a dar la clase del objeto que quiero generar, y en cada layer yo le voy a ir pasando el input en cierta resolución, de manera que tenga información suficiente para poder desarrollar un modelo más cercano a la realidad. Y además, este enfoque Sketchy agrega algo que es interesante, que lo que hace es que en cada nivel, además de tener un conjunto de características, ese conjunto de características de alguna manera se hace correlacionar con información del input, ¿sí? Particularmente aquí lo que hacen es concatenar el X con el Y, calculan un asunto de ponderaciones, y esas ponderaciones se multiplican otra vez por el Y, de manera de que esa información transformada o actualice el X de entrada y genere un Y. Aquí hay una expresión que representa ese trabajo. Entonces, el relacionar el X con el Y está bien y resulta un trabajo importante. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es convertir esto a algo más genérico. Y esto que vemos aquí llamado Master Residual Unit se puede convertir en un modelo de self-attention, como un no-local feature o como una autoatención completa, ¿sí? Una autoatención global. Eso sería una generalización de este Master Residual Unit. Esto es lo que estamos haciendo con Diego ahora. Sin embargo, quisiera mostrarle algunos resultados. Por ejemplo, la diferencia entre Pix2Pix, Unpaired CycleGAN y SketchyGAN. Ninguno de estos, actualmente en el estado del arte, genera imágenes fotorrealistas. Es insuficiente para generar cosas más cercanas a la realidad. Y eso también se ha demostrado en los papers correspondientes. Sin embargo, si uno utiliza CycleGAN, esta idea de consistencia es interesante, pero es interesante cuando uno lo hace con pares.
porque si lo hago en modo Ampere, lamentablemente el nivel de abstracción que tienen los sketches y las fotos es altamente, o sea, hay alta variabilidad, y eso hace que uno pueda pillar un sketch que represente algo muy abstracto y una foto que no tenga mucha relación con ese sketch. Entonces, el Ampere no es muy bueno para este contexto. Pero si yo trabajara solamente con Pair, CycleGAN, los resultados son de este tipo, mucho más decentes, ¿no? Dibujo un zapato como lo que ven aquí, tengo el zapato rojo. Actualmente no estamos agregando información de color, pues, esto está en un trabajo futuro, ¿no? Y hay diferentes resultados que ustedes pueden observar a través de nuestro trabajo con Pair CycleGAN en Sketches. Bien, hasta ahora he hablado particularmente de dos temas en los que trabajamos con mis estudiantes en la recuperación por similitud, los modelos de síntesis, pero hay más, hay otros más, en donde participan otros estudiantes o han participado otros estudiantes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando, que es algo que descubrimos que pasa en el e-commerce, cuando uno trabaja con moda, ropa, uno hace una consulta de un pantalón, pero no solamente eso, o sea, la información que lo más importante está en el diseño, la distribución de colores, las texturas, etc. Entonces necesitamos tener sketches de color. Y esto es un trabajo que se lo voy a comentar luego, ahora no nos da el tiempo, pero solamente les quiero dejar esa curiosidad, ¿no? Aquí hay un trabajo también que hicimos con Aníbal, de Impresi, y que presentamos en CBPR, cómo extender los modelos basados en siamesas y tripletas a algo que llamamos las cuadrupletas, que de alguna manera era el paso inicial en este contexto. Tuvimos buenos resultados como lo que están viendo ustedes a la derecha, en donde recuperamos cosas que tienen que ver con la semántica y con el color. Y por otro lado, hay un tema que tiene que ver con el one-shot detection, en el que estamos trabajando con otro estudiante, con Cristóbal, en el que aquí uno dibuja una query y quiero encontrar imágenes que contengan esa query. O sea, ya no se trata de hacer calzar holísticamente una imagen y un sketch, ¿no? En su totalidad, sino que ahora quiero encontrar dónde está. E idealmente, sin tener que haber aprendido las clases de objetos previamente. Entonces, una combinación de autosupervisión con modelos de autoatención son útiles en este contexto. Ok, como conclusiones o algunos comentarios finales, tendría que decir que verdaderamente los trabajos o las tareas basadas en el entendimiento del sketch hoy en día son componente clave en la comunidad de Computer Vision o de Visual Perception. Recuerden que los dibujos representan una forma natural de comunicación entre los humanos, por lo tanto, hay o debe haber una gran cantidad de aplicaciones que debemos explotar. Por el caso del e-commerce, recuerdo hace un tiempo, hace ya 10 años atrás, que la gente que trabajaba en biotecnología me contaba de que, por ejemplo, en ciertos análisis de las células neuronales, era importante encontrar ciertas formas de células, ¿no? En donde las formas era representada por un dibujo. Entonces, aplicaciones en la medicina para encontrar células o tejidos o órganos de cierta semántica resulta importante. Necesitamos poner nuestra atención hoy en día en los modelos autosupervisados. ¿Okay? Esto es como el presente y el futuro de los próximos años de Computer Vision. Y bueno, la gran diversidad que tienen los sketches, la alta variabilidad, ¿no? Ya que son hechos por el humano, posiblemente sin ningún entrenamiento en dibujo, ponen a un alto desafío en esta área. Bueno, esto es por ahora lo que les quiero comentar. Ustedes entenderán que hay mucho más que contar y habrá otra oportunidad para juntarnos. Por eso acá siempre en estas presentaciones pongo continuará, esperando otra oportunidad de poder compartir más con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Ahora pasamos a la ronda de consultas y para mantener un orden, por favor, levantar la mano quien quiera realizarla. Ahí veo a Álvaro. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Oh, muchas gracias, José Manuel, por la presentación, estuvo muy interesante.
Yo tenía varias preguntas, pero una de las relevantes es de, yo me imagino haciendo un dibujo de una cara, ¿ya? Un sketch. Típicamente voy a hacer la cara, voy a hacer los ojos, la nariz, la boca, ¿no? Si hago, no sé, una torta, voy a poner como la velita. De alguna manera, uno tiene cierto sentido de ciertos atributos semánticos que son los que deberían estar ahí. No sé, hago un jarro que tenga el mango. No sé. Entonces, mi pregunta va si en el uso de estos modelos para aprender una distancia se ha utilizado el hecho de información de la presencia de ciertos atributos semánticos que podrían acercar un poco en términos de una mejor generalización de estas métricas, especialmente para datos que no ha visto. Sí, bueno, particularmente, a ver, un sketch tiene una composición estructural. Hace 10 años, cuando empecé este trabajo, hablo del año 2000, yo me quedé hace 10 años, pero es como hace 12, 13 años, recuerdo que uno de los primeros trabajos antes de esta explosión del Deep Learning, uno de mis primeros trabajos fue desarrollar modelos capaces de entender la estructura de los objetos y la relación estructural, porque bien, un pastel tiene unas velitas y tiene el pastel, pero hay una relación, o sea, no se trata de poner unas velas abajo, sino que hay una relación, ¿no? Como una persona tiene cierta estructura. Esa estructura la hemos ocupado hace tiempo atrás, con cierto éxito, y creo que es relevante. Actualmente los modelos que se han ocupado, como lo del estado del arte, no explotan eso. Yo creo que es un camino interesante de explotarlo a través de modelos end-to-end, posiblemente, que puedan entre medio aprender ciertos atributos, ¿no? O presencia de objetos. Pero los modelos actuales no ocupan esto, el estado del arte al menos no ocupa eso, pero sí es una línea interesante a seguir. Súper. Debería conversar ahí con Andrés Villa. Andrés Villa está haciendo un trabajo en que incluye texto en las representaciones. Tú puedes tener una descripción. Una torta es algo que existen esa antología de lo que es una torta y sus elementos. Y eso te podría dar información en términos del tipo de atributo que uno buscaría, porque claramente acá una de las cosas es cómo encontrar los atributos, ¿no? Cómo hacer. Andrea estaba haciendo eso por el lado de las acciones. Me da la impresión de que acá se puede hacer algo ahí también. Andrés Villa. De hecho, gracias, Andrés Villa. Miren, ahí lo veo. De hecho, me hiciste acordar a un trabajo que tengo ahora con otro de mis estudiantes. Bueno, lo que les comenté eran 2 trabajos. Tengo otros estudiantes trabajando, por ejemplo, cómo en el mismo ámbito del e-commerce, dentro ya esto ya no tiene que ver con sketches, tiene que ver con Content-Based Image Retrieval, imagen y recuperar imágenes, cómo, dado un modelo genérico, cómo ajustarlo automáticamente en forma autosupervisada a diferentes e-commerce. Tengo un modelo, por ejemplo, entrenado en ImageNet. ¿Cómo lo ajusto a juguetes? ¿Cómo lo ajusto al e-commerce de ropa? ¿Por qué? Porque hemos descubierto que si un modelo pasa de ImageNet entrenado supervisadamente, sabemos que un modelo se ajusta a esos datos. Entonces, cuando lo pasas a otro caso, la semántica se pierde. Y eso lo hemos descubierto. Entonces, tengo otro alumno trabajando en eso, y ahí ocupamos texto con imágenes. De esto, de hecho, yo soy un partidario y estoy convencido de que el trabajar con imágenes por sí sola no escala. De hecho, el aprendizaje humano no se da. Si solamente tuviéramos ojos, seguramente que no fuéramos capaces de hacer todo lo que hacemos. Nosotros somos un sistema multimodal. Y en ese contexto, el e-commerce y los tweets, las redes sociales, tienen esa característica de que tienen un tweet o un post, posiblemente tiene una foto y tiene texto. En el e-commerce, los productos tienen fotos y tienen texto. Y esa fue la forma en cómo afrontamos la falta de etiquetado. Y estamos trabajando con este alumno y con mi colega de Snap, en donde los resultados son bastante buenos. De hecho, estamos escribiendo un artículo recientemente, pero tiene que ver con lo que tú me dices. Así que encantado de compartir eso con Andrés Villa y ver justamente en qué cosas tenemos intersección, que seguramente son muchas. Bien, Mircea. ¿Está bien el nombre? No se escucha. La pregunta era si... ¿Se escucha? Sí. Ya. Ahora sí. Era si
Hay unos dibujos muy malos de los usuarios, ¿no? Sí. Entonces Sí. la pregunta es si hay una manera de que a través la clasificación de datos que se crea con estas distancias, hay una manera de corregir live el dibujo del usuario. O sea, que estoy dibujando un zapato y lo dibujo mal, pero me aparece como unas alternativas de cómo podría continuar mi dibujo o corregirlo para que se vea un poco mejor, que es una versión intermedia entre buscar la imagen, sino que buscar un prototipo, o sea, clasificar prototipos y poderlo corregir un poco al usuario. Si hay algo en Gracias, esa dirección. Misea. De hecho, es un tema altamente importante. Le llamamos dynamic search. De hecho, tú vas dibujando y te va dando resultados parciales o te va autocompletando tu consulta. Eso se puede hacer. De hecho, hace tiempo que estoy buscando un estudiante que haga eso. Lamentablemente no, es un trabajo que lo he tenido en mente. Y se puede hacer, porque tenemos nosotros un gran número hoy en día de sketches, así que tenemos un gran número. Entonces nosotros podemos entrenar modelos en donde tú puedas pasar a una red partes, una self-supervised parte, o sea, no pases toda la torta, no pases una parte. Y sabes que esa parte fue extraída de la torta, ¿no? Es como tener un modelo, cierto modelo probabilístico en el que tienes un segmento o un trazo y tienes una distribución de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que dado ese segmento tengas la torta, tengas el televisor, o en fin? Es algo que no he visto todavía en aplicación, es algo natural de hacer, es algo natural en este contexto. Hemos pensado y tenemos ideas al respecto, pero estamos buscando un estudiante que pueda trabajar en esto. Eso. Pero a ver, desde el punto de vista de investigación es interesante, y desde el punto de vista de producción de la industria, completamente interesante también. Gracias. Andrés. Hola Jorge, hola José, ¿cómo están? Hola, Hola a Andrés. todos. José, muy buena presentación, muchas gracias. Quería preguntarte un poco sobre cómo están incluyendo estos sesgos semánticos del texto a las representaciones de las imágenes. ¿Te El trabajo refieres que en el tema? comentaste es... Mira, todavía no estamos afrontándonos al sesgo. Lo que hacemos es, O la tenemos, información semántica, más o menos. O sea, sí, ¿cómo sí, la están? información semántica. La información semántica, hemos hecho una evaluación con diferentes embeddings de texto. ¿Ya? Entonces, dado que tienes una descripción, el mejor modelo que nos ha funcionado es Roberta. Pero primero que Sí, lo que nos ha funcionado mejor es no buscar por ejemplo, en caso de español, no buscar un modelo en español. Nos ha funcionado mejor traducir la descripción al inglés, porque en traducción, en translation, digamos, se ha avanzado mucho. Entonces, sí. los traductores son más efectivos. Entonces, cuando uno utiliza un modelo entrenado en inglés que se ha entrenado con un corpus mucho más grande, el embedding es mucho mejor. Entonces tenemos un Claro. embedding, un espacio de texto que nos representa, digamos, la semántica de los objetos, y tenemos por otro lado un espacio visual. Y lo que queremos es adaptar el espacio visual de manera que se aproxime al espacio de texto, pero sin cambiar su naturaleza. Usando ese modelo, hemos aumentado la precisión de la búsqueda por foto hasta ¿A qué en te refieres? 6 unidades. ¿A qué te refieres sin cambio de naturaleza? O Es sea, decir, tú contrastas el embedding textual con el embedding de la imagen, ¿cierto? ajustas. Por ejemplo, Ya, en el embedding visual, tú tienes un embedding de una foto, ya, ¿sí? De un catálogo, estoy hablando de un catálogo. Y luego, en el embedding de texto, ese mismo objeto, ya no la foto, el objeto, tiene un texto. Con ese claro. texto busca los vecinos más cercanos. ¿Por qué? Porque los vecinos más cercanos te dicen la topología local o quiénes deberían estar cerca a ese objeto, ¿no es cierto? Y Ya. como el texto es más confiable semánticamente, nosotros buscamos ahora las representaciones visuales de esos vecinos. Y vamos a decirlo más simple, así, un promedio de esas representaciones visuales actualizan el promedio de la consulta X, ¿no? O del objeto X. Es decir, la representación visual se va ajustando de acuerdo a una vecindad, no estimada en el espacio visual, sino estimada en el espacio de texto. Ya.
Perfecto. Pero mira, podemos conversar más al respecto. De hecho, sería muy agradable poder conversar de este tema. Mi correo está en las slides. Las puedo Ya, dejar. claro. Y podemos juntarnos y me gustaría compartir eso, trabajo y mejorarlos, obviamente. Ahí está mi correo, porfa. Y conversamos al Claro que sí. respecto. Sería súper interesante. De eso se trata. Ya, genial, muchas gracias. Ya Gracias. te escribo. Gracias. Álvaro, la última pregunta. Ya, sí, estamos en la hora, es como, bueno, se me explica, Sí. pero yo noto algo que en lo que tú me presentaste, de que de alguna manera cuando uno está entrenando estos modelos con estas métricas contractivas, lo que está tratando de hacer es aprender una distancia. Así es. Pero el aprender esa distancia realmente es un proxy, porque lo que uno realmente quiere encontrar con lo que más se parezca, ¿cierto? Y por eso tú tienes que aplicar después el vecino cercano. El problema es que cuando uno tiene muchos datos, la aplicación del vecino cercano, pese a que uno tenga una buena distancia, es costoso. Y uno de los temas que típicamente uno gana cuando tiene las redes neuronales profundas es que actúan como memorias asociativas en las cuales yo no tengo que ser el vecino cercano, porque de alguna manera cuando yo veo un patrón, ese patrón se asocia directamente por mi estructura hacia algo semántico que yo puedo identificar. Por eso las redes convolucionales no tienen que tener vecinos cercanos, sino que el estímulo de entrada se relaciona con esta memoria asociativa con algo semántico. Entonces, de alguna manera, en la forma en que se está formulando el problema de los sketches, no es tan directo porque tengo que encontrar este proxy que es la distancia y luego aplicar vecinos cercanos. Entonces, mi pregunta es si es que tú has visto algo en esa línea que una esta métrica de distancia con la memoria asociativa de manera de que sea más fácil encontrar los vecinos y no tan costoso como un KNN. Claro. A ver, primero, no hemos trabajado en memoria asociativa. Me parece súper interesante la idea. Estamos de acuerdo que si bien sí es un proxy, es un paso intermedio, porque finalmente es lo que hay que calcular a distancia. Y claro, eso es lo que guía realmente el entrenamiento, pero ojo ahí que finalmente lo que uno trata de generar es un espacio, ¿no? Un espacio homologado entre el sketch y las fotos. Hay que crear ese espacio que converse entre los dos mundos. Y hasta ahora todavía manejamos ese proceso final, que es el cálculo de distancias. Lo que sí hemos hecho es entender que las altas dimensiones son problemas tanto por la eficiencia y también por la maldición de la dimensionalidad, ¿no es cierto?, que conocemos. Entonces, ahí donde las técnicas tipo UMAP nos han servido harto. Pero para el caso de memoria asociativa no hemos trabajado. Sería interesante explorarlas. Por ahora no hemos tenido más alcance en ese contexto. Sería interesante quitar ese paso, ¿no?, de distancia, de cálculo de distancia. Al respecto, solamente para comentar una cosa, por ejemplo, algo similar ocurría cuando nosotros enfrentamos, que tengo otro alumno trabajando en one-shot detection, en donde finalmente uno tiene diferentes partes de una imagen y hace detecciones. Entonces dijimos, aquí lo que queremos es algo directo, que no tenga que buscar, ¿no? Dado una imagen y dado una foto compleja, la búsqueda o la detección no debe hacerse como tal, no debe haber una búsqueda, sino que el modelo mismo genere un mapa asociativo, un heatmap, que responda justamente a las ocurrencias de eso. Entonces, que internamente, como tú decías, esta correlación que hacen las convoluciones, hacen esa pega y lo hacen eficientemente. Y ahí sí hemos trabajado, no con sketches, sino con no con Fusion, sino con One Shot Detection, con cierto éxito. Lo estamos todavía mejorando, pero sí hemos logrado tener cierto éxito en ese aspecto. Pero me parece súper acertado lo que tú me comentas, ¿no? Y ojalá pronto haya algo así. Por ahora no lo hemos visto dentro del marco de los sketches. Bien, entonces no habiendo más preguntas, muchas gracias, José Manuel, una muy buena presentación. Y para todo el resto, bueno, José Manuel también dejamos invitado para las próximas charlas que tendremos. Así que muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias a todos y a todas, y ahí dejo mi correo y gracias por la invitación nuevamente. Que estén muy bien. Igualmente, nos vemos. Adiós. Muchas gracias, que estén bien. Saludos. Gracias, chao, chao.